Bienvenidos a Videncia, un podcast presentado por Juan Carlos Navarrete, Control que escala. A ver, ¿les ha pasado que eligen un restaurante, un hotel o compran algo basándose en unas reseñas espectaculares de 5 estrellas y al final la experiencia es una decepción total? Bueno, y si les dijera que esa opinión perfecta quizá nunca fue real, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, queramos o no, afecta casi todas nuestras decisiones en línea: las reseñas falsas y su increíblemente directa conexión con lo que conocemos como publicidad engañosa. Muy bien, vamos a desglosar este tema. Primero, vamos a explorar por qué confiamos tanto, a veces ciegamente, en estas opiniones. Luego, veremos cómo estas reseñas se convierten en una especie de publicidad disfrazada. Después, analizaremos el limbo legal que existe en México, lo vamos a comparar con lo que están haciendo en otros países, y para cerrar, veremos qué podemos hacer nosotros como consumidores. Empecemos por el principio, con un hábito que yo creo que ya es casi universal. Y es que la confianza que le damos a la experiencia de otros se ha vuelto una pieza clave de nuestro mundo digital. Piénsenlo un segundo. Antes de darle clic al botón de comprar o de reservar, ¿cuál es uno de los primeros reflejos que tenemos? Exacto, ir a ver la calificación y leer qué dijeron otros usuarios. Es casi automático. Y aquí está la clave de todo. La verdad es que confiamos mucho más en estas reseñas que en cualquier anuncio publicitario. ¿Y por qué? Porque las percibimos como algo honesto, como el reflejo de una experiencia real de alguien como nosotros. Y eso, pues, las convierte en el factor que inclina la balanza a la hora de decidir. Ahora, vamos a la parte más oscura. ¿Qué pasa cuando se abusa de esa confianza? ¿Qué sucede cuando esa opinión que creemos tan auténtica es en realidad una estrategia de marketing muy bien escondida? Aquí está el mero meollo del asunto. Muchas de esas reseñas que tienen tanto peso en nuestras decisiones simplemente no son genuinas. Son creadas, compradas o manipuladas para inflar la reputación de un producto o un servicio de forma totalmente artificial. Y esta imagen lo explica perfecto. Una reseña falsa no solo te engaña a ti o a mí al momento de comprar. El problema es mucho más grande. Distorsiona la competencia y, peor aún, va destruyendo poco a poco la confianza en las plataformas que usamos todos los días. Es de verdad un efecto dominó que nos afecta a todos. A ver, lo que es realmente revelador en esta comparación es lo siguiente: un anuncio de toda la vida es transparente. Sabemos que su objetivo es vendernos algo, y ya. Pero una reseña falsa es mucho más peligrosa porque se pone un disfraz de opinión imparcial. Nos engaña justamente porque le damos una credibilidad que en realidad no se merece. Legalmente, esto nos lleva a un concepto que es fundamental: la publicidad engañosa. Según nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, esto es básicamente cualquier cosa que te pueda confundir o llevar a tomar una decisión equivocada. La gran pregunta aquí es, ¿una reseña falsa entra en esta definición? Y justo esa pregunta nos trae de lleno a la situación actual en México. ¿Están nuestras leyes realmente listas para un desafío digital de este tamaño? Aquí es donde la cosa se pone complicada, porque a pesar de lo grave que es el problema, la regulación específica sobre este tema es, por decirlo suavemente, bastante incierta. Tenemos una ley de protección al consumidor que es bastante sólida en muchos aspectos, pero el detalle es que fue diseñada en una era pre-Internet. No vas a encontrar en ella una mención directa a reseñas en línea, testimonios de usuarios o calificaciones con estrellas. Simplemente no existían como hoy. Este es el punto crucial. Este desfase de tiempo crea lo que los abogados llaman un vacío normativo. Las reseñas falsas no son publicidad en el sentido clásico, porque no siempre las paga directamente la empresa, y esta ambigüedad nos deja a los consumidores en una zona gris, con una protección que no está del todo clara. Pero bueno, para entender mejor qué se podría hacer, vale la pena echar un vistazo a cómo lo están manejando en otras partes del mundo que ya se toparon con este problema desde hace tiempo. Miren, esta tabla lo resume todo muy bien. En Estados Unidos, por ejemplo, se van directo al grano, prohíben crearlas y exigen total transparencia. En el Reino Unido van un paso más allá, ¿eh? No solo es ilegal, sino que hacen responsables también a las plataformas como Amazon o TripAdvisor de prevenirlas. Y en Francia, el enfoque es obligar a las plataformas a ser súper transparentes y a tener mecanismos para denunciar. Como ven, ya hay un camino marcado a nivel internacional. Ok, entonces, mientras las leyes se actualizan, ¿qué nos toca hacer a nosotros? La buena noticia es que no estamos indefensos. Podemos y debemos volvernos consumidores mucho más críticos. A ver, aquí les doy una guía rápida. Primero, siempre hay que revisar el perfil del que opina. ¿Es nuevo o anónimo? Sospechoso. Segundo, el lenguaje. ¿Es exageradamente bueno o malo o súper genérico?
cuidado. Tercero, hay que buscar patrones. Si de repente aparecen muchísimas reseñas parecidas al mismo tiempo, algo raro hay. Y cuarto, fijarse si la plataforma es transparente. Estas señales son nuestra primera línea de defensa. Y ya a un nivel más sistémico, las soluciones para México son bastante claras. Se podría interpretar la ley que ya tenemos de una forma más amplia, o, mejor todavía, crear reglas nuevas y específicas para el mundo digital, como en otros países. Y algo que es fundamental, hacer responsables a las plataformas y que la propia industria se autorregule. Al final, creo que todo nuestro análisis se puede resumir en esta frase que es contundente. En la práctica, no hay ninguna diferencia entre un anuncio falso y una calificación fabricada. El objetivo de los dos es exactamente el mismo: manipular la realidad para que tomemos una decisión de compra. Y esto nos deja con una última reflexión. En un mundo donde dependemos cada vez más de la información que encontramos en Internet para decidir, ¿no debería la protección de esa confianza ser una prioridad legal? La respuesta a esa pregunta parece que va a definir el futuro del comercio digital. Gracias por escucharnos. Esto fue Evidencia, bajo la dirección de Juan Carlos Navarrete. Es importante mencionar que este podcast ha sido generado con inteligencia artificial bajo la estricta supervisión y curación de contenido de nuestro equipo para asegurar el rigor técnico. Nos vemos en el próximo episodio para seguir construyendo el control que tu empresa necesita para escalar,